especialmente contemplamos a Jesús en la cruz a través de esta Semana Santa. Vamos entonces a continuar nuestra reflexión, la reflexión que estamos haciendo de la vida de Jesús a través del Evangelio de San Juan. Estamos viendo el Evangelio de San Juan como un evangelio que nos ofrece unos puntos importantes de la vida de Jesús, aspectos importantes donde vamos haciendo la exégesis bíblica para ir contemplando toda la historia de Jesús. Desde uno de los evangelios, del evangelio más corto de por sí, ¿verdad? Pero a la vez más lleno de profundidad, diría yo. Es una profundidad bíblica muy fuerte. No es que los otros evangelios no sean profundos, son muy profundos, pero son llamados sinópticos por el hecho de que ellos nos narran la vida de Jesús, pero como su nombre lo indica, sinóptico, haciendo una sinopsis de la vida de Jesús, un recuento. El Evangelio de Juan, sin embargo, es un evangelio más teológico, nos muestra más los aspectos profundos que hay detrás de la narración. No se concentra solamente en una simple narración, sino que va mucho más profundo. De hecho, por eso cuando se estudian los evangelios, generalmente estudiamos los sinópticos juntos, porque básicamente lo que dice uno, los demás. Si ustedes se dan cuenta, podemos ver cosas que son comunes en Marcos con Lucas, otros que son Lucas y Mateo. Otras veces son comunes entre los tres. Sin embargo, Juan es un poquito aparte. O sea, Juan tiene cosas muy propias, tiene cosas que pueden parecerse también a los otros evangelios, pero ya tiene un sentido y una narración bastante diferente y muy compleja como ustedes han podido ver a la hora de la lectura. Vamos entonces a irnos directamente a Juan capítulo 9. Busquen en su Biblia el capítulo 9 del Evangelio según San Juan y vamos a ir haciendo la exégesis bíblica de ese texto. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 9. Vio al pasar un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, recuérdense que Rabí quiere decir maestro, ¿ok? Es una palabra hebrea que se usaba precisamente para los rabinos. Si ustedes van a las sinagogas, los rabinos, ¿verdad? Que son aquellas personas, aquellos ancianos estudiosos de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, de la Torá, en el Antiguo Testamento. Se le llaman rabinos precisamente porque vienen de la palabra en hebreo rabí. Y bueno, como Jesús era un conocedor grande de la palabra, obviamente es Dios hecho hombre, solo que muchos no lo entendían. Y ellos lo consideraban como un maestro. Y le dijeron a Jesús, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Vean qué pregunta más interesante. Estamos aquí ante la presencia de una pregunta profunda, porque desde el punto de vista teológico judío, toda persona que tiene un defecto físico es porque ha cometido anteriormente un pecado, o él o sus padres. Muchas veces eran sus padres y los hijos salían con defectos. Esa era la creencia judía. Obviamente para nosotros la creencia es completamente diferente, pero para los judíos todo lo que es defecto físico de naturaleza es porque anteriormente
anteriormente él, o sea, esa persona o sus padres han cometido algún tipo grave de pecado. Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Vean qué interesante, porque hasta aquí probablemente no podamos entender por qué Jesús nos dice eso, pero vamos a ir profundamente a entenderlo. Jesús está diciendo que no pecó ni él ni sus padres. O sea, Jesús está dividiendo esa visión que se tenía antes de que a un pecado correspondía una situación de enfermedad, o más bien en una situación de enfermedad podíamos relacionarla con un pecado anterior. Sin embargo, Jesús está rompiendo con esta visión y dice, no, ni pecó él ni pecaron sus padres. O sea, si hay una situación de enfermedad, no es culpa del pecado, ¿ok? Sino que más bien es una situación física por la cual obviamente todos podemos pasar porque somos limitados, somos seres humanos, no somos dioses y nos enfermamos, obviamente. Y el que nació ciego de nacimiento, pues nació con esa situación, con esa convalecencia, no por culpa suya, no por culpa de sus padres, sino por culpa de la naturaleza humana que es limitada. No somos perfectos, obviamente, como lo es Dios. Dios no tiene defectos ninguno, no tiene ninguna enfermedad, porque Él es perfecto. Sin embargo, los seres humanos sí. Entonces, Jesús de momento ya les cambia la mentalidad a los judíos de pensar que por una situación de enfermedad es que, ¿verdad? La causa haya sido un pecado. No, no pecó él ni sus padres, dice Jesús. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. O sea, en otras palabras, Jesús les está diciendo que esa enfermedad es para que Dios manifieste su gloria a través de una curación. Jesús ya estaba preparando la curación, solo que ellos no se habían dado cuenta. Jesús dice, esto es para que se manifieste la gloria de Dios, porque él sabía que a través de una curación se iba a manifestar la gloria de Dios, y por eso es que él dice, no, no pecaron ni él ni sus padres, sino que esa enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, eh, la enfermedad y el defecto físico para Jesús no va a implicar, ¿verdad?, de ninguna manera que una relación, digamos, directa con el pecado, sino más bien la enfermedad va a ser relacionada con una situación humana, normal. O sea, Jesús quiere normalizar la enfermedad. No, no pensemos que hay algún pecado en el pasado ni en el presente. Es normal la enfermedad, y más bien Jesús le da un toque diferente, lo cambia, dice no, y más bien es positiva, porque en la enfermedad se manifiestan las obras de Dios, porque la curación es la manifestación de la gloria de Dios en la enfermedad. Fíjense qué interesante, porque Jesús le da un cambio súper importante a, a lo que pensaban los judíos. Para los judíos, enfermedad es igual a pecado. Para los cristianos, y sobre todo, ¿verdad?, para esta mentalidad cristológica, esta mentalidad de Jesús, la enfermedad no es producto del pecado. Forma parte de la naturaleza humana y es para que Dios manifieste su gloria a través de la curación. ¿Ok? Claro, que obviamente la curación requiere fe y requiere obviamente de una cierta predisposición para la curación, ¿verdad? Necesitamos fe más que nada, y prepararnos a esa, espiritualmente para esa curación. Entonces es manifestación de la obra de Dios la enfermedad, no un producto del pecado, no algo negativo. Entonces Jesús está cambiando esta visión.
Tenemos que trabajar, dice Jesús, Juan 9, capítulo 9, versículo 4. Le voy a ir avisando porque yo sé que a veces es difícil poder seguirlo. Le voy a ir avisando porque versículo voy. Versículo 4 dice, tenemos que trabajar en las obras, perdón, sí, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Ojo con esto, porque fíjense que todo, toda la terminología joánica, como se le llama, ¿verdad? De Juan, es profunda y no es fácil de poder interpretar. Entonces, nos está diciendo, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, o sea, del Padre, está refiriéndose a Jesús, mientras es de día. Después dice, llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. O sea, Jesús, en este caso, lo que ha querido decirnos es que, ok, vamos a aprovechar el momento ahora para la curación, porque es de día. O sea, quiere decir que es de día y Él está diciendo que Él es la luz, o sea, que Él está presente. O sea, en otras palabras, ya les está anunciando la partida. De un modo implícito, sin que se dieran cuenta, ya les está diciendo, ojo, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. En otras palabras, tenemos que curar, tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque es el que me ha enviado, obviamente el Padre, mientras estoy aquí con ustedes. O sea, mientras es de día, y como Él es la luz del mundo, Él está presente, es de día. Cuando nadie puede, cuando llega la noche cuando nadie puede trabajar, dice Jesús. O sea, llegará el momento en el cual llegará la noche, o sea, la ausencia de Dios. Y ahí entonces nadie puede trabajar. O sea, en otras palabras, ya ahí no se podrá hacer la curación que se quiere, porque obviamente Él llegará, obviamente, a faltarles. ¿Ya? Y por eso es que en el versículo 5 dice, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, aprovechen ahora, vamos a aprovechar ahora porque estoy aquí presente, es de día, está la luz, está Jesús presente, hagamos la voluntad del que me ha enviado, o sea, la curación, porque llegará un momento en el cual ya no voy a estar con ustedes y será de noche. Ok, o sea, llegarán las tinieblas. Entonces, esta visión es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta porque en este caso Juan usa una terminología bastante compleja. Yo sé que Jesús le gustaba al hablar en parábolas, hablar con una terminología bastante profunda, pero Juan es incluso en este caso más profundo aún, o sea, que él no quiere presentar una terminología demasiado como los sinópticos, um, muy fácil de digerir, porque obviamente sería más superficial, digamos, de alguna manera. Él quiere ir un poquito más a la profundidad y por eso es que está usando esta terminología, que es una terminología de Jesús bastante profunda. Versículo 6. Dicho esto, escupió en la tierra, o sea, ya estaba preparando a la gente para el milagro, ¿verdad? Cuando le habló de que ya es el momento de la curación, ¿ok? Porque es de día, como decía él, ¿verdad? Está él presente. Entonces se puede dar la curación. Y por eso, dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Vean qué interesante es este signo, porque es un signo que aparece pocas veces. A veces aparece en el Antiguo Testamento, de alguna manera el uso de la saliva, otras veces aparece en el Nuevo Testamento. De muchas maneras la iglesia lo siguió usando después en la historia de la iglesia, utilizando, ¿verdad? Lo que es tocar, ¿verdad? Con la saliva muchas veces, incluso en los bautismos, ¿verdad? Se usaba, se solía hacer para abrir los ojos
de los niños porque se les consideraba ciegos espiritualmente, y abriendo los ojos de los niños, ellos, ¿verdad? Los ojos espirituales en este sentido, haciendo ese signo, se les abría los ojos para ver la fe, o sea, para ver las cosas, el mundo, con los ojos de la fe. Y por eso es que se usa mucho el contacto, ¿verdad? Con la saliva. Jesús lo hace sobre todo para dar a entender que él está comunicando su espíritu. Acuérdense que la saliva tenía un sentido y ahora se usa menos, y obviamente después del COVID creo que esto ya ha quedado completamente en el pasado, pero es interesante que entendamos que la saliva por mucho tiempo, ¿verdad? Fue considerada de alguna manera como el fluido del cuerpo que ofrecía lo que es el espíritu, ¿verdad? A las personas, conferir algo importante, de alguna manera como transmitir un espíritu. Y por eso es que Jesús unta, ¿verdad? Con saliva el barro, que por otra parte el barro, ustedes saben el sentido que tiene, el sentido del cual nosotros somos hechos de barro, y por lo tanto esa es como la primera materia prima, digamos como las células madres, ¿no? Que ahora hablamos cuando del barro, es como especialmente contemplamos a Jesús en la cruz a través de esta Semana Santa. Vamos entonces a continuar nuestra reflexión, la reflexión que estamos haciendo de la vida de Jesús a través del Evangelio de San Juan. Estamos viendo el Evangelio de San Juan como un evangelio que nos ofrece unos puntos importantes de la vida de Jesús, aspectos importantes donde vamos haciendo la exégesis bíblica para ir contemplando toda la historia de Jesús, desde uno de los evangelios, del evangelio más corto de por sí, ¿verdad? Pero a la vez más lleno de profundidad, diría yo. Es una profundidad bíblica muy fuerte. No es que los otros evangelios no sean profundos, son muy profundos, pero son llamados sinópticos por el hecho de que ellos nos narran la vida de Jesús, pero como su nombre lo indica, sinóptico, haciendo una sinopsis de la vida de Jesús, un recuento. El Evangelio de Juan, sin embargo, es un evangelio más teológico, nos muestra más los aspectos profundos que hay detrás de la narración. No se concentra solamente en una simple narración, sino que va mucho más profundo. De hecho, por eso cuando se estudian los evangelios, generalmente estudiamos los sinópticos juntos, porque básicamente lo que dice uno, los demás. Si ustedes se dan cuenta, podemos ver cosas que son comunes en Marcos con Lucas, otros que son Lucas y Mateo. Otras veces son comunes entre los tres. Sin embargo, Juan es un poquito aparte. O sea, Juan tiene cosas muy propias, tiene cosas que pueden parecerse también a los otros evangelios, pero ya tiene un sentido y una narración bastante diferente y muy compleja como ustedes han podido ver a la hora de la lectura. Vamos entonces a irnos directamente a Juan capítulo 9. Busquen en su Biblia el capítulo 9 del Evangelio según San Juan,
y vamos a ir haciendo la exégesis bíblica de ese texto. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 9. Vio al pasar un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, recuérdense que Rabí quiere decir maestro, ¿ok? Es una palabra hebrea que se usaba precisamente para los rabinos. Si ustedes van a las sinagogas, los rabinos, ¿verdad? Que son aquellas personas, aquellos ancianos, estudiosos de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, de la Torá, en el Antiguo Testamento. Se le llaman rabinos precisamente porque vienen de la palabra en hebreo rabí. Y bueno, como Jesús era un conocedor grande de la palabra, obviamente es Dios hecho hombre, solo que muchos no lo entendían y ellos lo consideraban como un maestro. Y le dijeron a Jesús, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Vean qué pregunta más interesante. Estamos aquí ante la presencia de una pregunta profunda, porque desde el punto de vista teológico judío, toda persona que tiene un defecto físico es porque ha cometido anteriormente un pecado, o él o sus padres. Muchas veces eran sus padres y los hijos salían con defectos. Esa era la creencia judía. Obviamente para nosotros la creencia es completamente diferente, pero para los judíos todo lo que es defecto físico de naturaleza es porque anteriormente, él, o sea, esa persona o sus padres han cometido algún tipo grave de pecado. Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Vean qué interesante, porque hasta aquí probablemente no podamos entender por qué Jesús nos dice eso. Pero vamos a ir profundamente a entenderlo. Jesús está diciendo que no pecó ni él ni sus padres. O sea, Jesús está dividiendo esa visión que se tenía antes de que a un pecado correspondía una situación de enfermedad, o más bien en una situación de enfermedad podíamos relacionarla con un pecado anterior. Sin embargo, Jesús está rompiendo con esta visión y dice, no, ni pecó él ni pecaron sus padres. O sea, si hay una situación de enfermedad, no es culpa del pecado, ¿ok? Sino que más bien es una situación física por la cual obviamente todos podemos pasar porque somos limitados, somos seres humanos, no somos dioses y nos enfermamos, obviamente. Y el que nació ciego de nacimiento, pues nació con esa situación, con esa convalecencia, no por culpa suya, no por culpa de sus padres, sino por culpa de la naturaleza humana que es limitada. No somos perfectos, obviamente, como lo es Dios. Dios no tiene defectos ninguno, no tiene ninguna enfermedad, porque Él es perfecto. Sin embargo, los seres humanos sí. Entonces, Jesús de momento ya les cambia la mentalidad a los judíos de pensar que por una situación de enfermedad es que, ¿verdad? La causa haya sido un pecado. No, no pecó él ni sus padres, dice Jesús. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. O sea, en otras palabras, Jesús les está diciendo que esa enfermedad es para que Dios manifieste su gloria a través de una curación. Jesús ya estaba preparando la curación, solo que ellos no se habían dado cuenta. Jesús dice, esto es para que se manifieste la gloria de Dios, porque él sabía que a través de una curación se iba a manifestar la gloria de Dios, y por eso es que él dice, no pecaron
ni él ni sus padres, sino que esa enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, eh, la enfermedad y el defecto físico para Jesús no va a implicar, ¿verdad?, de ninguna manera que una relación, digamos, directa con el pecado, sino más bien la enfermedad va a ser relacionada con una situación humana, normal. O sea, Jesús quiere normalizar la enfermedad. No, no pensemos que hay algún pecado en el pasado ni en el presente. Es normal la enfermedad y más bien Jesús le da un toque diferente, lo cambia, dice no, y más bien es positiva porque en la enfermedad se manifiestan las obras de Dios, porque la curación es la manifestación de la gloria de Dios en la enfermedad. Fíjense qué interesante porque Jesús le da un cambio súper importante a, a lo que pensaban los judíos. Para los judíos, enfermedad es igual a pecado. Para los cristianos, y sobre todo, ¿verdad?, para esta mentalidad cristológica, esta mentalidad de Jesús, la enfermedad no es producto del pecado. Forma parte de la naturaleza humana y es para que Dios manifieste su gloria a través de la curación. ¿Ok? Claro, que obviamente la curación requiere fe y requiere obviamente de una, una cierta predisposición para la curación, ¿verdad? Necesitamos fe más que nada y prepararnos a esa, espiritualmente para esa curación. Entonces es manifestación de la obra de Dios la enfermedad, no un producto del pecado, no algo negativo. Entonces Jesús está cambiando esta visión. Tenemos que trabajar, dice Jesús, Juan 9, capítulo 9, versículo 4. Le voy a ir avisando porque yo sé que a veces es difícil poder seguirlo. Le voy a ir avisando por qué versículo voy. Versículo 4 dice, tenemos que trabajar en las obras, perdón, sí, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Ojo con esto, porque fíjense que toda la terminología joánica, como se le llama, ¿verdad?, de Juan, es profunda y no es fácil de poder interpretar. Entonces, nos está diciendo, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, o sea, del Padre, está refiriéndose a Jesús, mientras es de día. Después dice, llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. O sea, Jesús, en este caso, lo que ha querido decirnos es que, ok, vamos a aprovechar el momento ahora para la curación, porque es de día. O sea, quiere decir que es de día y Él está diciendo que Él es la luz, o sea, que Él está presente. O sea, en otras palabras, ya les está anunciando la partida. De un modo implícito, sin que se dieran cuenta, ya les está diciendo, ojo, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. En otras palabras, tenemos que curar, tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque es el que me ha enviado, obviamente el Padre, mientras estoy aquí con ustedes. O sea, mientras es de día, y como Él es la luz del mundo, Él está presente, es de día. Cuando nadie puede, cuando llega la noche cuando nadie puede trabajar, dice Jesús. O sea, llegará el momento en el cual llegará la noche, o sea, la ausencia de Dios. Y ahí entonces nadie puede trabajar. O sea, en otras palabras, ya ahí no se podrá hacer la curación que se quiere, porque obviamente Él llegará, obviamente, a faltarles. ¿Ya? Y por eso es que en el versículo 5 dice, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, aprovechen ahora, vamos a aprovechar ahora porque estoy aquí presente, es de día, está la luz, está Jesús presente, hagamos la voluntad del que me ha enviado, o sea, la curación, porque llegará un momento en el cual ya no voy a estar con ustedes y será de noche.
Ok, o sea, llegar a las tinieblas. Entonces, esta visión es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta porque en este caso Juan usa una terminología bastante compleja. Yo sé que Jesús le gustaba al hablar en parábolas, hablar con una terminología bastante profunda, pero Juan es incluso en este caso más profundo aún, o sea, que él no quiere presentar una terminología demasiado como los sinópticos, um, muy fácil de digerir, porque obviamente sería más superficial, digamos, de alguna manera. Él quiere ir un poquito más a la profundidad y por eso es que está usando esta terminología, que es una terminología de Jesús bastante profunda. Versículo 6. Dicho esto, escupió en la tierra, o sea, ya estaba preparando a la gente para el milagro, ¿verdad? Cuando le habló de que ya es el momento de la curación, ¿ok? Porque es de día, como decía él, ¿verdad? Está él presente. Entonces se puede dar la curación. Y por eso, dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Vean qué interesante es este signo, porque es un signo que aparece pocas veces. A veces aparece en el Antiguo Testamento, de alguna manera el uso de la saliva, otras veces aparece en el Nuevo Testamento. De muchas maneras la iglesia lo siguió usando después en la historia de la iglesia, utilizando, ¿verdad? Lo que es tocar, ¿verdad? Con la saliva muchas veces, incluso en los bautismos, ¿verdad? Se usaba, se solía hacer para abrir los ojos de los niños porque se les consideraba ciegos espiritualmente y abriendo los ojos de los niños, ellos, ¿verdad? Los ojos espirituales en este sentido, haciendo ese signo, se les abría los ojos para ver la fe, o sea, para ver las cosas, el mundo, con los ojos de la fe. Y por eso es que se usa mucho el contacto, ¿verdad? Con la saliva. Jesús lo hace sobre todo para dar a entender que él está comunicando su espíritu. Acuérdense que la saliva tenía un sentido y ahora se usa menos y obviamente después del COVID creo que esto ya ha quedado completamente en el pasado, pero es interesante que entendamos que la saliva por mucho tiempo, ¿verdad? Fue considerada de alguna manera como el fluido del cuerpo que ofrecía lo que es el espíritu, ¿verdad? A las personas, conferir algo importante, de alguna manera como transmitir un espíritu. Y por eso es que Jesús unta, ¿verdad? Con saliva el barro, que por otra parte el barro ustedes saben el sentido que tiene, el sentido del cual nosotros somos hechos de barro y por lo tanto esa es como la primera materia prima, digamos como las células madres, ¿no? Que ahora hablamos cuando el barro es como manera de el hombre, ese hombre que se llama Jesús me untó saliva con barro y me dijo, ven, lávate al Siloé. Y yo me lavé y vi y comencé a ver. O sea, es la transmisión de alguien que no está queriendo convencer de la fe a otro. Cuando hacemos evangelización, sí, tratamos de transmitir la fe, tratamos de convencer a la otra persona, pero este ciego no. Este ciego simplemente le dijeron, bueno, este no es el que estaba mendigando. Sí, sí, soy yo. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues Jesús, el que llaman Jesús, me untó en los ojos saliva y barro y me dijo, lávate.
Y yo desde ese momento comencé a ver. Es el testimonio de alguien que no quiere convencer de su fe, sino que transmite un hecho. Un hecho, simplemente es eso. Versículo 12, ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Obviamente Jesús le había dicho, vete, lávate. Jesús siguió por su camino. Versículo 13, lo llevan donde los fariseos al que antes era ciego, pero era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. O sea, aquí viene el problema grave, no solamente que lo haya sanado, sino que haya sido en sábado. Versículo 15, los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Y él le dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. O sea, vuelve a repetir lo mismo. O sea, a pesar de que ya le preguntaron, él vuelve a repetir, mire, simplemente me puso barro en los ojos, me lavé y ya veo. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había una disensión entre ellos, o sea, había una discusión porque por una parte había unos judíos que decían, oh, este no puede venir de Dios porque está haciendo curación del sábado, está violentando las leyes de Dios, y si violenta las leyes de Dios, quiere decir que no viene de Dios. Por eso muchos lo acusaban de que venía de Satanás, que era un poseído, que era un brujero, que era un hechicero, etcétera, etcétera. Los que se daban cuenta en profundidad de que alguien que no venga de Dios no puede hacer esto, que solo con el poder de Dios se pueden hacer semejantes milagros tan grandes. No hay nadie que haga de alguna manera, ni siquiera con hechicería, ni espiritismo, ni santería, poder hacer un milagro tan grande como hacer ver a un ciego de nacimiento. Por eso es que ellos reflexionaban y decían, bueno, un milagro de este tipo no puede hacerlo cualquier persona. Y entonces había una discusión entre ellos, quienes decían, no, en realidad es un hechicero, en realidad es un agente, es un farsante, etc. Y por otra parte, quienes estaban convencidos de que realmente Jesús tendría algo, o sea, no sabían ellos qué cosa era, pero algo ellos sabían que tenía Jesús que no era igual que los demás. Versículo 17, entonces le dice otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Y él respondió que es un profeta. Y aquí es donde viene entonces ya el testimonio, pero fíjense que es un testimonio muy interesante, porque no es un simple testimonio como el anterior. O sea, él me echó barro, fui, me lavé y vi, ya. No, aquí están preguntándole a él en profundidad, ¿tú quién dices que es? ¿Tú que percibiste el milagro? ¿Tú que fuiste el sujeto del milagro? O sea, el centro del milagro que hizo Jesús. ¿Para ti quién es? Porque vamos a escuchar primero el testimonio de quien ha estado involucrado en este milagro. Una persona que ha sido ciego de nacimiento y que comienza a ver, pues, de alguna manera u otra, ha tenido un contacto con alguien muy importante. O sea, él ha experimentado el encuentro profundo con Jesús. Entonces, vamos a preguntarle a él, ¿verdad? Que es el centro del milagro. Y él dice, es un profeta. Ya aquí ya él sí se parcializa en el sentido de que no dice solamente lo que pasó, sino que ya él da su opinión. Dice, para mí es un profeta. Porque ¿quién mejor que quien recibió el milagro para poder dar el testimonio de quién es Jesús? La otra persona no podría ser. Nadie podría hacerlo que no sea una persona que haya tomado contacto directo con el milagro, que se haya sentido agraciado, que se haya sentido curado. Y entonces él ya declara a Jesús como profeta. No sabía exactamente, no sabe decir que es el Hijo de Dios, no sabe decir que es Dios, porque obviamente apenas está tomando contacto con Jesús, lo acaba de conocer, le acaba de hacer un milagro, y él dice, bueno, mínimo debe ser un profeta. ¿Ok? Versículo 18. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego. Ven siempre los judíos como que tratan de cambiar las cosas y de alguna manera ya no se concentran tanto
en lo que pasó el sábado, sino que no pasó en realidad. Ellos dicen, no, él no era ciego de nacimiento. ¿Para qué? Para evitar que empezaran a hablar de Jesús y del milagro que había hecho Jesús, y por eso le dijeron, bueno, aquí lo mejor ya no es tanto concentrarnos en el sábado, porque si nos concentramos en el sábado nos vamos a dar cuenta de que es un gran milagro lo que hizo este hombre. Sin embargo, vamos a concentrarnos en que no pasó. O sea, simplemente no se dio el milagro. Para ellos no es ciego, no era ciego la persona. Hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y le preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. O sea, eso es lo que saben ellos, no saben más nada. Pero como ve ahora, nosotros no lo sabemos. Ni quién le ha abierto los ojos. Eso nosotros no lo sabemos. Pregúntenle, porque ya tiene edad, puede hablar por sí mismo. Sus padres decían esto por miedo a los judíos, porque los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía como Cristo, quedaba excluido de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres, edad tiene, pregúntenselo a él. Por eso es que sus padres dijeron eso. Estamos ante la presencia de un milagro que es revelador y sobre todo que empieza a revelarnos toda esa visión de Jesús que había en la sociedad judía, esa visión que tenían de Jesús de que obviamente había que cubrir su imagen, que había que tratar de apaciguar las masas para que no lo proclamaran como rey o que no lo proclamaran como una figura importante, a pesar de que Jesús obviamente no lo iba a aceptar esto. Ellos tratan de evitar eso. Y por más que lo eviten, de todos modos, sigue corriendo la voz de Jesús. Y no es porque Jesús haya querido hacerlo, sino porque el testimonio de Jesús, el testimonio de sus milagros, el testimonio de su vida, empieza a hablar por sí mismo, ¿verdad? Muy bien. Versículo 10. Perdón, versículo 10, no. Capítulo 10, quiero decir. Capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Dice, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. ¿Ok? Entonces nos está diciendo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, es un ladrón y salteador. Recuérdense que Jesús está ante la presencia. O sea, lo que acabamos de ver de la curación del ciego de nacimiento es un grupo de judíos, un grupo de líderes religiosos que se consideran líderes porque son judíos líderes, o sea, sacerdotes han sido escogidos como líderes, pero que no lo son de corazón. Y por eso es que Jesús viene a hablarnos en el capítulo 10 de San Juan sobre la visión del buen pastor, del buen pastor. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, después de la curación del ciego de nacimiento, hay una serie de judíos que son y deben ser pastores, pero no lo son. Deberían acompañar a su pueblo a buscar el verdadero rostro de Dios y sin embargo no lo hacen. Al contrario, tratan de alejar a las personas de Dios. Y de hecho, eso fue lo que hicieron en la curación del ciego de nacimiento. Empezaron a decir, no, realmente esto no ocurrió, este no era ciego. Empezaron como a ocultar las cosas. Jesús, a raíz de esto, nos habla del buen pastor. O sea, el pastor que tiene el redil de las ovejas,
que entran, obviamente, algunos a asaltar a las ovejas, que son los llamados ladrones y salteadores, porque entran en el redil de las ovejas. Versículo 2 dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A ese le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera, o sea, las llama por su nombre. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. O sea, los judíos se han apartado de la ley de Dios. Los judíos se han apartado de una visión eh, que es una visión prácticamente cristológica, ¿verdad? La visión de Jesús, de la curación, de la cercanía. Y por eso es que él hace la división entre quién es el pastor, que saca las ovejas, que va delante de ellas. Vean lo interesante, la imagen del pastor en la tierra de Jesús es muy importante porque hay mucho pastoreo, hay muchas ovejas, se cultiva mucho lo que es la, lo que es los pastos para las ovejas y obviamente la base de la economía. Gran parte, obviamente, es de las ovejas, del viñedo y de la pesca, obviamente, pero el pastoreo es muy importante en la tierra de Jesús. Y él le hace la comparación para hacerles ver a ellos que dentro del pueblo, dentro de los judíos, hay un grupo que realmente lo que quiere hacer es entrar a asaltar las ovejas, o sea, alejarlas del pastor, alejarlas del buen pastor. Y por eso es que entonces le dice Jesús que él es el buen pastor, ¿verdad? Que no siguen a un extraño, sino que huyen de él porque no conoce la voz de los extraños, conocen solo la voz de Jesús. Y por eso entonces es que les está infundiendo ese deseo de conocer profundamente a Jesús y de no apartarse de él, porque están en una sociedad de judíos que les están atacando constantemente. Versículo 6, Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Claro, obviamente está hablando de pastores, está hablando de quien no es pastor y que entra a robar, y obviamente para ellos no tiene sentido ninguno. Después va a adquirir un sentido cristológico muy interesante porque ya después eh, van a entender ellos el sentido profundo de quién es el pastor, o sea, la figura del pastor. Pero hasta ese momento no entendía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, yo les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará, perdón, y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es uno de los textos bíblicos más usados dentro del Nuevo Testamento. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí Jesús nos resume de alguna manera cuál es el sentido de su venida. O sea, Jesús viene para que nosotros tengamos vida. O sea, en otras palabras, Jesús ya se estaba preparando para su muerte, porque a través de la muerte de Jesús vamos a obtener la vida en abundancia, vamos a obtener la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, la vida en abundancia es la vida eterna. Y obviamente para tener vida en abundancia se requiere obligatoriamente el paso de Jesús por la cruz. Y ya eso es lo que Jesús está anticipando desde este momento. ¿Ok? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, es a través de Jesús que nosotros adquirimos la salvación, que adquirimos la vida en abundancia. Versículo 11, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas, pero el asalariado
que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presas en ella y las dispersa. Cuando habla del asalariado, quiere decir que no es el dueño de las ovejas. Es una persona al cual el dueño de las ovejas le paga para que atienda a sus ovejas. Por eso le llama el asalariado. ¿Ok? Es la persona que se le paga un salario para que cuide las ovejas, pero no es realmente el pastor. Entonces Jesús dice, el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, no es el dueño de las ovejas, o sea, no son suyas. Entonces, como no son suyas, ve venir al lobo, huye, o sea, abandona las ovejas, huye corriendo por miedo. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo Jesús es que aquel que no es el pastor, no cuida del rebaño, o sea, no logra cuidar del rebaño, deja que el lobo venga y les arrebate a sus ovejas, porque no les preocupa, no le interesa, simplemente quiere salvar su vida. Sin embargo, el buen pastor no. El buen pastor entrega su vida. Ven que en cada momento, en cada parte, Jesús va haciéndoles ver que va a entregar su vida, o sea, que él va a dar su vida por, por sus ovejas, por su pueblo. Entonces, Jesús se compara con el asalariado diciendo, bueno, buen pastor no abandona las ovejas cuando ve llegar el lobo, porque él está allí para dar su vida por las ovejas. Y de hecho eso es lo que hace Jesús en la cruz. Da su vida en salvación, en redención. Yo soy el buen pastor, dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. O sea, cuando hay alguien que obviamente entra en relación con Jesús, Jesús conoce bien a esa persona y esa persona conoce muy bien a Jesús, ¿verdad? Porque ya ha entrado en contacto con él. Entonces, si son sus ovejas, ya lo van a conocer. Como me conoce el Padre y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Vean, segundo momento en el cual él vuelve a anunciar lo que es la redención en la cruz. O sea, yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. En estas palabras hay muchas personas que han entendido muchas cosas, ¿verdad? Pero a mí me gustaría escucharles a ustedes. A ver, vamos a abrir los micrófonos porque están ahí un poquito callados. Somos un grupito chiquito hoy, pero bueno, vamos a darnos el lujo, ¿verdad? De conversar. ¿Qué les parece esta frase de Jesús? ¿Ok? Entonces, capítulo 10 del Evangelio de según San Juan, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Padre Humberto, buenas noches. Sí, Soy buenas noches. Mónica de Ecuador. Ujú. Esa es mi percepción, es de que Jesús está hablando no solo a los de Israel, sino a todo al mundo entero. Muy Entonces, que bien, nosotros también muy buena estamos visión. escuchando la voz de Jesús, su evangelio y todo, y estamos siguiendo y buscando la vida eterna. Exactamente, muy bien, muy buena visión la tuya. Claro que sí, Jesús les está hablando a Israel, pero les está haciendo ver que no son los únicos, porque ellos siempre se consideraron, Israel siempre se consideró la tierra prometida, el pueblo prometido, el pueblo de la alianza, somos nosotros y ya no hay más nadie. Sin embargo, Jesús está poniendo su mirada más allá de eso. Más allá del pueblo de Israel hay un mundo, ¿verdad? Que también forma parte de ese redil, de esas ovejas. Muy bien. ¿Alguien más?
Sí, padre, buenas noches. Buenas noches. Sí, cuando usted me hablaba del buen pastor, del pastor y del asalariado y del buen pastor. Entonces, para mí Jesús es el buen pastor. El asalariado, el que cuida las ovejas. Ujú. Y el pastor, que no es el buen pastor, pensaba yo, ¿serán los obispos Ujú. que están con cuidar a las ovejas que no son Ujú. suyas, que son del Señor, y que si se descuidan, pues vendrá lo negativo, las cosas que ahora mismo nos están agobiando en la iglesia, que hay tanto ataque en la iglesia y desencantan a la gente, poca fe y toda eso. Entonces, si el obispo se descuida, que a veces pasan cosas que uno ve y uno dice, pero ¿por qué no hablan los obispos dónde están? Por ejemplo, le voy a confiar algo que yo no sé si estoy equivocada, pero me gustaría que me diera algún consejo a ver porque yo me he dado cuenta que ahora mismo en la iglesia ha entrado algo que a mí personalmente, yo no sé, pero mire, veo que si hacen un retiro ponen unas imágenes muy lindas para que uno vaya a orar y al final y al cabo cogen y las rifan como para hacer fondo. Para mí personalmente, en la iglesia, yo veo que eso no está bien. Te ponen un retiro y te dicen para entrar a la iglesia, que es tu iglesia, que es tu parroquia, que tú vas todos los domingos y cuando hay una actividad, hacen un retiro o algo y vienen y te dicen a $20 la entrada, a $15 para entrar a la iglesia. Y esta me cae tan mal cuando dicen o lo anuncian y dicen, es gratis. Digo, pero que es lógico que tiene que ser gratis. Y yo digo, el celo por la casa de Dios me quema por dentro. Y no hay quien hable. A veces en las reuniones para organizar eventos uno dice, pero yo no veo esto bien, pero yo digo, pero si yo soy una sola, ¿qué caso me van a hacer? Todo el mundo está de acuerdo de hacerlo. Entonces hablé con otro sacerdote y me dijo, usted diga lo que usted diga y usted tranquila. Si usted sabe que lo que usted está diciendo, usted lo está diciendo porque tiene algo dentro de usted que usted está mirando que no está bien, usted lo dice y usted tranquila, digan lo que digan. Entonces a veces yo pienso, yo estoy en esto y quizá estoy equivocada, no sé. No, es muy buena la visión que tú tienes. ¿Qué pasa? Todo bautizado es un profeta y el profeta tiene que ser consciente que Dios le va a inspirar de alguna manera u otra cosas para anunciar y denunciar, sea dentro de la iglesia, sea afuera, sea en la sociedad, sea en una familia, sea donde sea que esté, ¿ok? Y, y cuando tú te sientes ser profeta y te sientes que las cosas no están marchando como Jesús quisiera, hay que hablar, hay que decir las cosas. Sí han pasado cosas, sí lo que tú dices también obviamente es cierto, no solamente de parte de obispos, de parte de sacerdotes, de diáconos, religiosos, religiosas, de laicos, de familia, de todos, si no nos comprometemos verdaderamente con el Evangelio, con el anuncio de la palabra, no haciendo, como diríamos, comercio, ¿verdad? Con eso, sino más bien como Jesús, ¿verdad? Hubiese querido eh, hacer, hacer una verdadera evangelización profunda de fe. Yo creo que una palabra profética muchas veces es necesaria y muchas veces también es positiva. Así que si tú te consideras, ¿verdad? Que debes decirlo, que debes de alguna manera comunicarlo, no sientas temor en hacerlo porque al final Dios te lo está pidiendo, te lo está pidiendo. Y eso, obviamente, esta visión del asalariado es una visión a veces un poco compleja de entender porque obviamente asalariados nos podemos convertir todos en asalariados cuando no somos capaces de entregar la vida por las ovejas, por las personas. Y eso mismo también podemos decirlo de los papás, cuando, ¿verdad? De alguna manera u otra tienen que ser
evangelizadores de su familia. Ahí podemos encontrar grupos de evangelización, podemos encontrar parroquias, párrocos, obispos, etcétera. Todos estamos involucrados precisamente en eso, en no convertirnos nosotros en el asalariado que tiene que huir muchas veces porque ve llegar el lobo, sino imitar al buen pastor, que esa es la idea siempre de Jesús, que el pastor imite al buen pastor que es capaz de dar la vida por sus ovejas y no de ser, en este caso, un simple asalariado, ¿verdad? Sino convertirse en el buen pastor a la imagen de Jesús, que es el buen pastor. Ese es el gran pastor, obviamente, pero a imagen de Jesús debemos convertirnos en pastores para nuestro rebaño. Y no solamente lo veamos en los sacerdotes y los obispos, hay que hablar de los catequistas, de la familia, de los padres, de los papás, de las mamás. En todo sentido tenemos que convertirnos en esos evangelizadores que cuidamos de las ovejitas, ¿verdad? Que son los cristianos que van creciendo en gracia de Dios. Pero muy bien, muy bien. La visión tuya es una visión en ese sentido dentro de la iglesia, la visión de la hermana anterior que hablaba que dentro de Israel hay ovejas y que fuera de Israel también hay otras, ¿verdad? Que en este caso, bueno, somos nosotros a los cuales podría estar refiriéndose Jesús. ¿Cuál otra visión ustedes encuentran? Me gustaría escuchar otras ideas. ¿Yo puedo decir algo? Sí, claro, adelante. Pero como, por ejemplo, acerca de lo que dijo la señora de los retiros, que a veces cobran. Lo que pasa que yo lo que miro que, ¿verdad? Que los retiros casi siempre los hacen algún grupo de la iglesia. Y más que todo, a veces los retiros son para evangelizar las personas, ¿verdad? Para que la comunidad reciba beneficios de verdad del retiro. Pero más que todo también lo hacen para coger fondos para ayudar a la iglesia. Porque, claro, ¿verdad? Porque si no se hacen ciertos fondos, ciertas cosas para ayudar a la iglesia, a veces la iglesia pues no alcanza lo que nosotros, por ejemplo, hay veces que nosotros damos muy poquito dinero en la colecta y hay veces que ese dinero de la colecta no alcanza para los gastos de la iglesia y hay veces que a veces que ciertos grupos de la iglesia hacen retiros y cobran y hay, pues a veces ciertas veces a lo mejor se esmeran, ¿verdad? En el cobro y eso, pero ciertos, por ejemplo, aquí donde yo vivo, hace poco hicieron un retiro, pero también lo hacen para coger fondos para la iglesia, no para beneficio del grupo, y siempre dan la comida, y la comida, pues, ¿verdad? Cuesta bastante, ¿verdad? Entonces hay veces que la comida, cuando la comida va incluida, pues, ¿verdad? Son costos grandes y pues, ¿verdad? Pues yo entiendo que si nosotros no, por ejemplo, los domingos, cuando nos toca dar dinero en la colecta, si no damos lo suficiente, la iglesia siempre va a estar limitada. Claro, sí, eso es real, lo que dices es real. Lamentablemente estamos en un mundo donde todo cuesta. Desde que entras por la iglesia y ves que, por ejemplo, hay aire acondicionado o calefacción o lo que sea, ya cuesta. Y hasta lo mínimo, lo más mínimo, todo, desde el mismo hojita de canto hasta la electricidad bueno, la comida en el caso de los retiros, obviamente cuando ya se quedan tiempo y todo eso. Sí, hay muchas cosas que obviamente hay que tener en cuenta. Obvio que siempre con la imagen de San Francisco, de la pobreza, de utilizar bien los fondos, porque, a ver, hay para todo hay extremos y hay que mantenerse siempre, no en el extremo, sino en el justo medio, como decían antiguamente los romanos, decían, la justicia está en el justo medio. Decían, justicia está en el justo medio, o sea, en el justo centro. ¿Ok? Y el equilibrio está obviamente obviamente tenemos que pagar biles y cosas que son importantes, pero no tenemos que llegar tampoco
al extremo de lucrarnos, ¿ok? Yo creo que todas esas cosas son válidas siempre pensarlas sobre todo porque estamos en un mundo donde lamentablemente hay que pagarlo todo. No es como antes, tal vez antes era más fácil porque no había electricidad, nos sentábamos debajo de un árbol, qué sé yo, los apóstoles en las catacumbas pues ni necesitaban de nada porque ahí prácticamente no había electricidad y se reunían en catacumbas que era el lugar donde enterraban a los muertos y bueno pues claro, obviamente eran tiempos diferentes, ahora las cosas ya son diferentes, todo cuesta, pero por otra parte también siempre tenemos que estar, ¿verdad? Como decía el Papa Francisco, en ese sentido, alertas a no lucrar, ¿verdad? Con las cosas de Dios. De hecho, Francisco tiene una teoría muy interesante sobre eso, que a mí me gusta mucho desde que llegó al pontificado. Me parece que, bueno, la ha seguido bastante. Y yo creo que ese es un punto que él nos ha regalado en su pontificado, ¿verdad? Como papa imitador, ¿verdad? De cómo Francisco imitó o sea, San Francisco imitó a Jesús. Muy bien. Sí, ¿alguien más? Sí, padre, le habla Sandra Gómez. Sí, Sandra. Sí, no sé, leyendo una y otra vez la frase que dice, tengo otras ovejas que no son de este corral, y a estas también las llevaré. Se me ocurre pensar que también otra vez está hablando en el futuro, como cuando dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. Entonces, yo digo que cuando dice que tiene otras ovejas que no son de este corral, también está hablando no solamente de los creyentes, sino de los no creyentes, pero que al final, en un futuro, ellos también van a escuchar la voz y todo será un solo rebaño dirigido por el Padre, que llama él el pastor. O sea, como que me imagino como un futuro donde todos realmente vamos a seguir al Señor. Claro, Ya todos unidos como creyentes y los no creyentes que también van a tener la oportunidad de hacerlo. exacto. Esa es una visión muy interesante. De hecho, algunos han pensado también en los protestantes, que no existían obviamente en esa época de cuando Jesús habló sobre eso, pero que Jesús podría estar mirándolo también en futuro, como tú dices, y que podría estar Jesús ya hablando de una posible unidad, obviamente de todos los creyentes, de todos los cristianos, de todos los que creen en Él, incluso de otras religiones, y que esa unidad la iba a dar Jesús porque Él es el único pastor, no hay ningún pastor fuera de Él. Entonces, también es una unidad interesante que debemos cultivar los cristianos todos porque debemos considerarnos obviamente hijos de un mismo Padre y miembros de un solo rebaño, a pesar, ¿verdad?, de que tengamos ideas diferentes, visiones diferentes, a veces criterios de fe muy diferentes también. Sin embargo, somos un solo pastor, ¿verdad? Hay un solo pastor y somos un solo. Muy bien, muy buena la visión tuya. Gracias, Padre. Muy bien, muy bien. Bien, vamos entonces ahora a continuar nuestra lectura, la lectura de... voy a silenciarles, ¿verdad? Para que podamos seguir acá. Vamos a seguir la lectura del Evangelio según San Juan, el capítulo 10, ¿verdad? Y nos habíamos quedado que también en el versículo 16 nos dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Y esto es muy importante, porque fíjense que de alguna manera hay algunas personas que
de un modo erróneo, han pensado como que Jesús, en ese deseo de evitar la pasión, estaría siendo como obligado por el Padre a entregarse en la cruz. Como si Jesús le dice al Padre, como le dijo, Padre, aparta de mí este cáliz, no, pero se haga mi voluntad, y que el Padre como que obligatoriamente manda a Jesús como diciendo, bueno, tienes que ir a la cruz a pesar de que él no quería. Parecería como una especie de visión como sádico-masoquista, lo cual no es cierto, obviamente, porque Jesús lo deja muy claro. Él dice, nadie me la quita. O sea, no hay nadie que me quite la vida. No hay nadie que me está obligado. Aparte que sabemos que el Padre y Jesús son uno mismo. Sería inútil pensar que el Padre quiere algo y Jesús otra cosa, porque ellos son un solo Dios, que es una sola voluntad, a pesar de que son dos personas diferentes, o tres, bueno, contando también al Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero es un solo Dios, por lo tanto no puede haber una voluntad diferente. O sea, no puede decir como que el Padre quiere algo, el Hijo quiere otra cosa, el Espíritu Santo otra, porque sería entonces, serían dioses diferentes, y esto no existe, obviamente. Es un solo Dios con una sola voluntad, ¿ya? O sea, partiendo de allí, ya carece de sentido esa visión que les comentaba. Pero además de eso, hablemos de esto. Cuando Jesús dice, nadie me la quita, o sea, no hay nadie que me quite la vida. O sea, Jesús está entregando su vida voluntariamente. Dice, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. ¿Ok? Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio, está loco, ¿por qué le escuchan? Pero otros decían, esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús habla de esto, recuerden entonces que estaba paseándose por el templo en el pórtico de Salomón. Recuérdense que este es el templo construido por Salomón, al que Jesús va varias veces, y era una fiesta, ¿verdad? La fiesta de la dedicación y de la dedicación del templo, y ya era tiempo de invierno. Vamos entonces al capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Y veamos entonces este texto bíblico interesante, donde nos habla de Lázaro, ¿verdad? Este personaje, Lázaro de Betania, que era conocido de Jesús y de los apóstoles. Capítulo 11, versículo, comenzando el versículo 1. Vamos a leer ahí. Había un cierto enfermo llamado Lázaro de Betania. ¿Ok? Estamos hablando ahora de Betania. ¿Ok? Entonces, busquemos a Betania en el mapa en Israel, y vamos a buscarlo en el mapa, Betania en Israel, y vamos a darnos cuenta de dónde está precisamente esta localidad de Betania. Estamos hablando de una ciudad pequeña, muy pequeña, que está en las afueras de Jerusalén. Está más o menos como cuando les hablaba de Belén. Se recuerda que Belén no está muy lejos de Jerusalén, al contrario, está muy cerca, bastante cerca de Jerusalén, del territorio de Israel. Y claro, obviamente, como él estaba en el templo, recuérdense que el templo está en Jerusalén, que ya no queda nada,
Yo les enseñé las fotos y se dieron cuenta de que no queda prácticamente nada del templo. Está completamente destruido. Lo que queda es un muro nada más, una pared del templo, que fue el templo de Salomón, el templo que construyó Salomón. En el templo de Jerusalén, Jesús estaba paseando por alrededor de él hasta que sale de la ciudad y va rumbo a Betania. Se ve que la casa de Betania seguramente era una casa donde ellos frecuentaban, iban, se quedaban algún tiempo. Ya nos hablaban muchas veces de Marta y María, ¿verdad? Lo que hacía Marta, lo que hacía María, y por lo tanto eran conocidos de Jesús. Como Jesús no tenía casa en Jerusalén, no tenía casa en ninguna parte, pero menos en Jerusalén porque no era su tierra. Recuérdense que Jesús nació en Belén, a las afueras de Jerusalén, y luego fue criado en Nazaret, donde pasa todo su tiempo, en la casa de José y María. A Jerusalén iba simplemente en algunas ocasiones, en algunos momentos. Y va en este momento a Jerusalén para encontrarse, ¿verdad? En las salidas de Jerusalén, para encontrarse en Betania con Marta y María. María, nos dice el versículo 2, era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Recordemos que era aquella que va a regar los pies de Jesús con perfume y le empiezan a decir, bueno, y cómo esta, ¿verdad?, malgasta el perfume que podrían dárselo a los pobres. Se recuerdan que Judas es el que lo dice porque es una persona muy apegada al dinero. Entonces, María es la que ungió al Señor con perfumes y secó los pies con sus cabellos. Y su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Entonces eran 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. El hermano varón Lázaro está enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. En otras traducciones dicen, tu amigo está enfermo, que es una traducción muy hermosa. A mí me encanta mucho también, porque no es solo un sentido literario a quien tú quieres, que obviamente a quien tú quieres es tu amigo. Es una persona a la cual le tiene confianza, lo quiere. Es tu amigo, está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vean que lo mismo que dice Jesús en este momento fue lo que dijo cuando hablaba, o sea, cuando hizo la curación del ciego de nacimiento, que le dicen a Jesús, bueno, ¿quién pecó? Él o sus padres, y Jesús dice, no, nada que ver con eso, ni él ni sus padres. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y aquí le dice Jesús de nuevo, explícitamente, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, Jesús ya de antemano está diciendo, esta enfermedad es para que hagamos un milagro. Y con el milagro, con el resultado del milagro se pueda, ¿verdad?, glorificar a Dios. Versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana, que es María, obviamente, y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos, Rabí, quiere decir maestro, con que hace poco los judíos querían apedrearte y quieres volver allí. Allá en Judea lo querían apedrear. Claro, Judea es una región donde la gente se conoce más. Como dicen, en mi país dicen pueblo chiquito, infierno grande. Entonces son pueblos pequeños, pero infierno grande, porque obviamente la gente se conoce mucho y entonces se habla y hay mucho chisme. Entonces ya de Jesús se sabía, se conocía y decían, bueno, ya querían apedrearte, nada más te acercas por allá y obviamente vas a pasarlo mal. En Jerusalén era diferente porque hay mucha cantidad de personas, una población muy grande.
Y era un poquito más difícil. Claro, en la época de Jesús, como quiera, era Jerusalén no una ciudad tan grande. Se conocían también las personas, pero Judea es un lugar donde más fácilmente Jesús podía haber sido víctima, ¿verdad?, de persecución por parte de los judíos, porque es una región pequeña. Versículo 9, Jesús respondió: ¿no son 12 las horas del día? Si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Claro, está hablando de 12 horas del día, el día en realidad de la luz, ¿no? Del día. O sea, desde que sale el sol hasta que se oculta. Está refiriéndose Jesús con el día, no está refiriéndose al día de 24 horas, ¿ok? Entonces Jesús dice, no son 12 horas de día, o sea, 2 horas de luz, 12 horas de sol. Si uno anda de día no tropieza, claro, porque hay sol, se ve, porque la luz, ¿verdad? Ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, dice Jesús, tropieza porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme se curará. Jesús lo había dicho de su muerte. O sea, estaba hablando de que obviamente estaba dormido, pero que en realidad estaba muerto. Pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, pero vayamos donde él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Vean cómo en este texto bíblico se manifiesta una fe muy profunda. Recuérdense que para ver un milagro, para que se dé un milagro, tiene que haber más que nada fe. Y esto es lo que ya está de alguna manera u otra anunciando la voz de Marta. Cuando Marta dice, Señor, si hubieras estado aquí, yo sé que mi hermano no hubiese muerto porque tú lo hubieses sanado. Pero aún así, a pesar de que tú no hayas estado aquí, sin embargo, yo creo que tú puedes resucitarlo. O sea, que si tú pides a Dios que te conceda, ¿verdad?, la sanación, en este caso la resurrección para mi hermano, Dios te lo va a conceder. O sea, ya ella antes que nada está manifestando la fe. Le dice Jesús, versículo 23, le dice Jesús, tu hermano resucitará. Claro, Marta dice en esta parte, sí, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Y está pensando que Jesús le está hablando de, ten fe, tranquila, que algún día él va a resucitar. Jesús respondió, yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, le dijo al oído, el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Recuérdense que todo esto se da no en el lugar exacto de la casa de Marta y María, sino que Marta se había adelantado corriendo a encontrar al maestro porque se había
enterado de que él venía al encuentro y se encuentra en un punto del camino. Todo esto está dándose en un punto del camino, no está dándose todavía en la casa. Versículo 31. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. O sea, sale María y piensan que va a llorar al sepulcro. Cuando María llegó donde estaba Jesús, o sea, primero salió Marta, se encuentra con Jesús y ahora sale María a encontrarlos a ellos. Cayó a los pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, ella repite prácticamente lo mismo que dice Marta. Por la fe de estas mujeres, o sea, ellas saben, estaban convencidas que Jesús podía haber sanado a su hermano y no hubiese muerto en el caso de que él estuviera allí. Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo, ¿dónde lo han puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Versículo 35, Jesús lloró. Este es el versículo, fíjense que hay un estudio muy interesante sobre este versículo, porque es el versículo más pequeño de la Biblia. Si ustedes estudian los versículos de la Biblia, el versículo más pequeño de toda la Biblia dice Jesús lloró. Y fíjense que es muy interesante porque Jesús, siendo Dios, experimenta también emociones como ser humano. Y hay emociones muchas veces que son de alegría, como las ha manifestado muchas veces. Hay sentimientos muchas veces de reprensión hacia sus discípulos por las cosas que hacían. A veces hay sentimientos de compasión hacia un enfermo, hacia un moribundo, hacia alguien que lo necesita. Pero en este momento Jesús manifiesta una sensación, unas emociones que son muy profundas de compasión hacia su amigo que acaba de morir, Lázaro. Y nos dice que Jesús llora. Y parecería como raro escuchar que Dios llora, que Dios tiene sentimientos como los sentimientos humanos, pero es Dios y hombre. Jesús es Dios y hombre. Y por lo tanto, como ser humano llora. Llora por la compasión, por su amigo, por la familia, que ve llorar a Marta y María. Y Dios es un Dios que se compadece, no es un Dios frío. No pensemos que Dios es un Dios frío, un Dios lejano, un Dios súper prepotente o algo así, no. Dios es un ser compasivo completamente. Y esa compasión Jesús la manifiesta cuando precisamente llora, y al llorar manifiesta esa emoción, manifiesta esa empatía hacia las personas que quiere. Por eso que muchas veces nosotros tenemos que pensar también en nuestra vida, Jesús también se compadece de lo que vivimos. No pensemos en un Dios frío. Perdón. Pensemos en un Dios que se compadece de lo que nosotros estamos viviendo, se compadece de la realidad por la cual estamos pasando y tiene también emociones, ¿verdad? Como las tiene Jesús. Entonces, el versículo más pequeño de la Biblia nos manifiesta un cúmulo de compasión y de emociones de Jesús hacia sus amigos. Entonces, eso lo podemos buscar siempre en Juan 11:35. Jesús lloró, versículo más pequeño de la Biblia. Versículo 36, los judíos entonces decían, mira cómo le quería. O sea, se daban cuenta la emoción, el sentimiento que estaba manifestando Jesús. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego no podría haber hecho que este no muriera, o sea, no podía haber evitado la muerte. Entonces Jesús se conmovió
en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva, tenía puesta una piedra encima. Dice Jesús, quiten la piedra. Y le responde Marta, la hermana del muerto, Señor, ya huele, es el cuarto día. Ella ya estaba en descomposición. Le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, llega un punto en el cual Jesús quiere interrogar la fe, cuestionar la fe de estas mujeres que se rehúsan a creer que, obviamente, después de un cierto tiempo, pueda él hacer algún milagro, cuando ya ellos ven que el cuerpo se estaba corrompiendo. Qué difícil es poder tener fe de que puede suceder un milagro. Por eso ellas creían profundamente que Jesús, si estaba allí, Lázaro no hubiese muerto. Pero ya les costaba un poquito más de trabajo poder entender esa manifestación de la gloria de Dios que dice Jesús en un grado de descomposición de un muerto ya bastante grande. Quitaron la piedra, entonces Jesús levantó los ojos al cielo y le dice, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dice, desátenlo y déjenlo andar. Muchos de los judíos que habían venido a la casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero los fariseos y les contaron lo que había dicho Jesús, lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas hazañas. Estaban preocupados. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta que les conviene que muera uno solo en el pueblo, ¿verdad? Para que no perezca toda la nación. Ya estaban preparando la persecución a Jesús. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde ese día decidieron darle muerte. Pero eso por eso Jesús, perdón, no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Efraín es una ciudad cerca del desierto. Y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo, ¿qué les parece? ¿Que no vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. O sea, que ya están persiguiendo a Jesús. Ya están tratando de alguna manera u otra de buscarlo, de perseguirlo y de tratarlo, de procesar. Esa era la idea que tenían y bueno, eso es en lo que termina, pero de una manera u otra Jesús, como ustedes saben, trata a veces de escapar de las situaciones porque no ha llegado su hora, hasta el momento en el cual Jesús se entrega en la cruz. Porque ya había llegado su hora, ya llegado el momento y obviamente se entrega en la cruz para ser crucificado, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Muy bien. Bueno, a este punto yo creo que ya no nos daría tiempo obviamente para empezar el capítulo 12 de San Juan, lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero sí me gustaría, si hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario o algo, vamos a darle este espacio de tiempo. Pueden reactivar su micrófono. Si tienen alguna pregunta
o algún comentario. Padre, buenas noches, de México, Adriana. Buenas noches, Adriana. Padre, tengo una duda. Aquí en mi Biblia, bueno, no es la misma de que usted está leyendo, pero aquí dice en el versículo 54, por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos. Se fue a Efraín, lugar cercano al desierto, y permaneció allí con sus discípulos. Pero usted mencionó otro nombre. Otro, ¿sí? ¿Es Sí, el sí. mismo? Ah, Sí, sí, la entonces ciudad de Efraín escuché. es la misma. Ah, Sí, entonces escuché mal. sí, Ah, sí, ok, padre. Gracias, esa era la duda. sí, no, perfecto. Esa es la ciudad de Efraín, es una ciudad del desierto, es una ciudad pequeña, que es una ciudad muy fácilmente de poderse, en este caso, escapar, ¿verdad? Como ciudad del desierto, y así no es una ciudad donde hay pequeñas por falta de agua, etcétera, ¿no? Por muchas cosas. Entonces, Efraín, es una ciudad que queda en el desierto y es una ciudad apartada, por la cual Jesús había dado cuenta de que no era el momento todavía para entregarse, hasta que después, obviamente, entra en Jerusalén, que fue lo que celebramos el domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén, para la Semana Santa, para la celebración de la Pascua, y cuando entra es aclamado, porque obviamente había hecho una curación del ciego de nacimiento, había resucitado a Lázaro, ya se conocía a Jesús, se sabía realmente quién era él. Entonces se prepara toda esta entrada de Jesús en Jerusalén, esperando cuándo va a entrar, porque es una figura. Jesús ya se ha convertido en el Dios para ellos, pero la lucha tan fuerte contra Satanás que se va a manifestar en la Semana Santa es la que hace que esa misma gente cambie su corazón y busca crucificarlo. ¿Cómo diríamos? Es una, no sé, yo creo que los sociólogos aquí tendrían que hacer un estudio muy interesante, cómo las mismas masas, las propias masas, logran cambiar de idea, de opinión, basados muchas veces en líderes. Los líderes religiosos y políticos, cuando vieron esta realidad en Jesús, dijeron, no, aquí hay que actuar, y tan rápido como de domingo a jueves, cambiaron la mentalidad del pueblo, para que el pueblo entregara a Jesús. De alguna manera, haciéndole ver que si seguían a Jesús, estaban alejándose de la Torá, de la tradición judía, etcétera, o de alguna manera una amenaza que hizo que ese pueblo mismo cambiara. O de otra manera también, recuérdense que el demonio entró en Judas Iscariote, y asimismo también entró en las personas que aclamaron a Jesús el domingo de Ramos como rey, como Señor, Hosana, al hijo de David, al que viene en nombre del Señor, hasta que después, el mismo jueves en la noche, ya quieren crucificar a Jesús y llevarlo a la justicia de los hombres, ¿verdad? Que termina en manos de los romanos y los judíos. Muy bien, Efraín, una ciudad pequeñita, lejos del gran bullicio que es Jerusalén. Recuérdense que Jerusalén es un bullicio muy grande, una ciudad mucho más grande, y por lo tanto él se apartó para poder prepararse para ese momento, que es un momento sumamente difícil y complicado, ¿verdad? El hecho de la entrega en la cruz. Muy bien, ¿alguien más? Sí, adelante. Una pregunta, padre. Mire, una inquietud que tengo. Uh-huh. Por ejemplo, el calendario judío, Uh-huh. que nunca ha cambiado en esas tradiciones que ellos llevan de su religión, Uh-huh. que las ácimos, qué sé yo qué. Entonces, el tiempo que Jesús también estuvo ya en sus últimos tiempos, institución de la Eucaristía y todos esos acontecimientos, cuando comenzó todo el proceso ya de comienzo de que ya iba a cumplirse a lo que él vino. Entonces, por ejemplo, el 24 de diciembre,
no cae un día, como decir, viernes, sino ahora, por ejemplo, en la cuaresma, el jueves santo, siempre es jueves. Domingo de resurrección. Entonces, con la fecha no varía. Porque yo que cumplo año 25, me cae domingo este 25 en este año. En otro año 25 me va a caer lunes. Entonces, el calendario católico de nosotros, litúrgico, no cambia esos días. Siempre son jueves y son días marcados. Yo no sé por qué. Explíqueme un poco eso, ¿no? Sí, mira, muy buena pregunta. Te voy a explicar. Es un poco complejo, pero bueno, voy a tratar de explicarlo con palabras bastante sencillas. El problema es que los calendarios judío y cristiano, o pongamos cristiano, el calendario de ahora, los calendarios son diferentes. El calendario judío no es el mismo calendario gregoriano, que es el calendario que usamos nosotros ahora, de enero, febrero, marzo. No, ellos tenían otros meses. Y de hecho la Pascua judía coincidía, recuérdense que cuando salen del desierto, salen el día 14 del mes Nisan, que son 10 meses y diferentes días, por lo tanto es muy difícil poder decir, no, el 14 de Nisan coincide con el 9 de abril, qué sé yo, por ejemplo, no podemos decir eso porque no hay una coincidencia entre los calendarios. Ellos tienen otro calendario diferente. Nisan es otro mes diferente en otro momento, que sí, como se llama, tiene mucho que ver con lo que es la luna, y ahí es donde entonces viene el por qué nosotros, el calendario de la Pascua varía y coincide siempre que es un jueves a domingo, pero no siempre coincide el mismo día, puede coincidir con finales de marzo, otras veces coincide con el final, con el principio de abril, perdón. Entonces, se ha tratado de hacer coincidir lo que es la Pascua judía antigua, que ya ese calendario no existe. Ustedes saben que después que se usa el calendario gregoriano para todo el mundo, porque en el mundo entero hoy es 3 de abril y seguirá siendo siempre 3 de abril, ¿ok? Entonces, siempre será el 3 de abril. Entonces, no va a cambiar porque es el mismo calendario para el mundo entero. Sin embargo, en aquella época, el calendario de los judíos era diferente al calendario de toda la humanidad. Entonces, cuando Jesús cena o celebra la Pascua con los judíos, coincide con la Pascua que Dios mandó a celebrar el 14 de Nisan cuando salieron del desierto. ¿Se recuerdan? Entonces, ¿cómo se logra traspasar ese 14 de Nisan a la actualidad cuando no coinciden los días porque son calendarios diferentes? Entonces, se hizo una investigación y en realidad los judíos de hoy todavía siguen celebrando su Pascua en torno, obviamente, a esta fecha, que es la primera luna llena de primavera. ¿Ok? Un estudio de la luna muy interesante, de que ya se sabe cada año cuándo va a ser luna, porque obviamente se conocen la fase de la luna, y se sabe cuándo va a ser la primera luna llena de primavera. De hecho, ustedes van a salir en esta semana afuera, y si ven que el cielo está despejado, van a ver que es la luna más hermosa del año. Es la luna más grande, más llena. Es la primera luna de primavera, la primera luna llena de primavera, que es la luna más hermosa. Ellos celebraban el 14 de Nisan que precisamente en esa fecha. Y al cambiar el calendario y asumir el calendario gregoriano que fue para todo el mundo, entonces lo que se hace es que varía en el sentido de que dentro de la semana, coincide esta luna llena de primavera, pero no quiere decir que sea el jueves, que sea el miércoles, que sea esto, que sea lo otro, sino que se dispuso de esa manera para celebrarlo en fin de semana, porque obviamente coincide que Jesús resucitó un domingo, ¿ok? Como primer día de la semana, la celebración del domingo, y entonces se calcula los días anteriormente, bueno, cuando hizo la última cena, pues tiene que haber sido un jueves, porque al morir viernes, descanso del sábado, que obviamente era para cumplir los 3 días de la resurrección, primer día viernes, segundo día sábado, al tercer día de la semana, el domingo.
la resurrección, entonces coincide que la primera luna llena de primavera en esa semana, entonces vamos a celebrar la Pascua en ese fin de semana para hacer coincidir siempre la resurrección de Jesús en domingo, porque como tú dices, si fuera por ejemplo un 25 de diciembre, unas veces cae jueves, otras veces cae viernes, otras veces cae sábado, pero no es un día de la semana, porque acuérdense que la Pascua judía se celebraba en un calendario diferente, 14 de Nisan. Al traspasarlo para acá, hay que hacerlo coincidir de alguna manera. No coincide con un día específico, decir el 4 de abril, el 7 de abril, el 8 de marzo, no, coincide con la luna, y obviamente ese esa semana, ¿verdad? Hacemos coincidir la Semana Santa para que entonces celebremos siempre la resurrección un domingo, porque resucitó un domingo. No el domingo 3 de abril o 4 de abril, porque obviamente no existía este calendario. Ahora, ustedes me preguntarán, padre, entonces, ¿qué pasa con la Navidad? Es que la Navidad no exactamente Jesús nació un 25 de diciembre. Esto lo hicieron los cristianos del primer momento, porque la fiesta que celebraban, y no era el 25 de diciembre, en realidad era el 21, que es la primavera. Lo hacían los romanos, pero el 25 coincidía con el día un poquito más claro, y ellos decían es la fiesta del sol, porque después de un invierno donde veíamos días muy largos, o sea, noches muy largas, empieza el sol un poquito a agrandarse. El 25 de diciembre se nota que en realidad es el 21, que hay un error de cálculo, pero bueno, porque es el inicio de la, como le decía, no del equinoccio, del solsticio, el inicio del solsticio, que es el 21, pero el 25 se ve un poquito más. Acuérdense que ellos no tenían la exactitud como tenemos ahora para calcular cuándo empieza el sol digamos, a manifestarse más grandemente. Para ellos era el 25, que en realidad el solsticio es el 21, como les decía, pero ellos decían el 25, los romanos, y ahí celebraban el dios sol, y los cristianos dijeron, bueno, para nosotros el dios sol, o el sol que nace de lo alto, es Jesús, entonces vamos a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Pero recuérdense que no sabemos qué es el 25 de diciembre, no es con esa. Incluso hay muchos que dicen que no puede ser 25 de diciembre porque es invierno y los pastores no están fuera, entonces en realidad debe ser cerca de la Pascua. Pero para no coincidir el nacimiento con la Pascua, entonces se ha dejado como celebración el 25 de diciembre, pero sabemos que no es exacto. Entonces lo que tú decías, de que sí, unas veces cae jueves, otras veces puede caer viernes, etcétera, no es porque es la exactitud del nacimiento de Jesús, porque el día exacto del nacimiento de Jesús no lo sabemos. Los cristianos asumieron que tenían que de alguna manera contrarrestar la fiesta del dios Sol y lo colocaron allí, pero no es exactamente que fuese en ese momento. ¿Ok? Entonces, por eso es que algunas fiestas litúrgicas coinciden en un día específico, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, etcétera, que el 8 de diciembre y tal, y otras, como la Pascua, varían por el hecho de que el calendario judío era muy diferente, era completamente diferente, y no tenemos una manera, porque los años incluso para ellos eran diferentes, entonces no puede coincidir con un día, sino que lo hacen coincidir con la luna, entonces traspasamos eso al calendario gregoriano y coincide. De hecho, la Pascua judía ellos la celebran, la Pesha, como le llaman. Este año coincide del 5 al 13 de abril, que bueno, es la Pascua cristiana. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado. Vamos a dar la bendición para que, ¿verdad? Todos podamos ir a dormir en la paz del Señor, y nos vemos el próximo lunes para seguir profundizando de hecho, la Pascua. Vamos a hablar más de lleno el próximo lunes de la Pascua, porque nos toca continuar con el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan una linda noche. Les dejo, no sé si, Mayra, ¿tú vas a dar avisos o vamos a cerrar la? Sí, vamos a dar los avisos.
Está bien. Bueno, les dejo con Mayra. Que tengan una noche. Buenas noches. Gracias, padre.